Hola, soy Gerard, el profesor de Matemáticas Empresariales 1 del grado de ADE de la Universidad Complutense de Madrid de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia que realizamos es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, y clases en directo, clases en streaming. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica necesaria para el examen, así como también ejercicios prácticos que iremos analizando a medida que avance el temario. Y luego, en las clases en streaming, resolveremos todas aquellas dudas que hayan surgido al visualizar los vídeos, como así también dudas que tengáis de clase, y sobre todo resolveremos exámenes de los últimos años. Además de información, también indicaros que el día de la inscripción o cuando os inscribáis, os enviamos un dossier encadernado a vuestras casas, donde tendréis toda la información necesaria para poder seguir el curso. El dossier es fundamental, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a páginas y ejercicios que se encuentran en él. Por lo tanto, sin el dossier será inviable poder hacer un buen seguimiento del curso. Por ese motivo, si alguien ahora mismo está visualizando la clase de prueba, en la página web, al lado del vídeo, podéis descargaros el PDF. Os dais el PDF para la clase de prueba y así hacéis un buen seguimiento de esta clase. Veréis que en el dossier de prueba, como en el dossier que tendréis también en vuestras casas, tendréis espacios en blanco, espacios vacíos, cuya idea es que vayáis rellenando a medida que vaya avanzando la clase. Según lo que yo vaya explicando, vaya comentando, rellenéis toda la información. Y ya para finalizar y último, indicaros que también el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, donde me encargaré de poder responder todas aquellas preguntas que tengáis, preguntas relacionadas con el funcionamiento del curso, preguntas relacionadas con algo de temario, con una pregunta de ejercicio de clase, una pregunta de examen, lo que sea. Cualquier cosa por ahí podréis preguntármela. Siempre tendréis ambas vías, tanto la clase de dudas como, es decir, la clase en streaming, como el grupo de WhatsApp, para poder consultarme todas aquellas dudas que vayan surgiendo. Una vez dicho esto ya, empezamos con el curso como tal. Empezamos ya con el temario como tal. En este primer tema, básicamente, estudiaremos sucesiones, límites y también series. En la clase de hoy comentaremos básicamente el concepto de sucesión y muy brevemente comentaremos algún aspecto relacionado con los límites. Hoy no nos adentraremos en el concepto de series. Empecemos por el principio, por favor. Vayamos a la página 2. Como os comentaba anteriormente, tenéis espacios vacíos para ir rellenando a medida que avancemos la clase, ¿de acuerdo? En primer término, vamos a definir qué es la sucesión de números reales. Es básicamente cualquier secuencia ordenada de números reales. Cualquier secuencia ordenada de números reales básicamente es una sucesión. En este caso, esto correspondería, por ejemplo, a una sucesión. Aquí tenéis otra planteada, que os pone raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 y así progresivamente. A partir de esta información podemos y debemos saber extraer el término general de la expresión. El término general de la expresión es una expresión explícita que nos indica qué número real hay en un lugar cualquiera de la sucesión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para plantear esta información, generalmente se plantea x sub n, el término general de la expresión, y en este caso correspondería a raíz de n, y todo ello desde que la n es igual a 1 hasta n infinito, ¿de acuerdo? Si hubiese empezado, por ejemplo, me lo invento ahora mismo, esto hubiese empezado en el raíz de 3, por ejemplo, tuviésemos esta información, raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5, y así progresivamente hubiéramos puesto desde que la n es igual a 3, ¿de acuerdo? De n igual a 3 hacia infinito. Y aquí lo mismo, en este caso, esta sucesión sería muy sencilla, que es n directamente desde que la n es igual a 1 hasta infinito, ¿de acuerdo? Tendríamos esta información. A partir de estos datos tenemos diferentes tipos de sucesiones. Esta sucesión, las dos si os fijáis, no depende del elemento anterior, pero hay otras sucesiones que sí que dependen de otros términos anteriores, ¿de acuerdo? Esto es lo que podéis ver, por favor, en el punto negrizo que tenemos en la página 2, parte superior. Este punto negrizo nos habla de algunas sucesiones que
tienen relación con términos anteriores. Aquí os plantean una sucesión, por ejemplo, x sub n es igual a x sub n menos 1 más x sub n menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para trabajar con un valor cualquiera, requeriremos los dos términos anteriores en este caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta se denomina sucesión recurrente porque depende de términos anteriormente sucedidos en la sucesión. Una vez dicho esto, vamos a estudiar las sucesiones monótonas, que pueden ser crecientes o decrecientes. Una sucesión es monótona si siempre crece o siempre decrece. Para ello, básicamente, estudiaremos las diferencias entre un valor correspondiente y el término anterior. Un término cualquiera le restaremos el término anterior. Si la diferencia es positiva o negativa, diremos que es creciente o decreciente, ¿de acuerdo? En este caso, por favor, en la página 2, donde nos comenta la información de sucesiones monótonas. Decimos que una sucesión es monótona si para todo número natural n, se comprueba esta información, que x sub n es siempre menor o igual a x sub n más 1. O también podría plantear que x sub n es mayor o igual a x sub n menos 1. Me es indistinto, ¿de acuerdo? Pero que siempre el término siguiente es mayor al anterior. Entonces, si lo planteamos de esta forma, en términos genéricos, tendríamos que comprobar que un término menos el anterior siempre sea positivo. Sería negativa, es decir, sería decreciente si el valor anterior fuese mayor o igual que el siguiente, ¿de acuerdo? Si el término anterior es mayor al siguiente, ahí hablaríamos de una sucesión monótona decreciente. Para estudiarlo, básicamente, trabajamos siempre con la información de la sucesión y le restamos un valor el anterior, ¿de acuerdo? Y así comprobamos si es positiva o negativa, así de sencillo. Para comprobarlo, por favor, mirad un segundo el ejemplo 1. Dice, tenemos una sucesión x sub n, en este caso tenemos x sub n, es igual a 2 menos 1 entre n. A partir de esta información, vamos a comprobar si es monótona creciente o decreciente. Para ello, vamos a restar 1 menos, es decir, voy a restar el elemento siguiente, le voy a restar el término en cuestión. Si esta diferencia es positiva, diremos que es creciente. Si fuese negativa, diríamos que es decreciente, ¿de acuerdo? Así de sencillo trabajamos esta información. Por lo tanto, planteamos 2 menos 1 entre n más 1. Y seguidamente, a esta información le restamos el 2 menos 1 entre n. Esto es lo que queremos resolver para estudiar básicamente si es creciente o decreciente. Entonces, teníamos básicamente esta sucesión, ¿de acuerdo? En este caso, no he planteado, planteémoslo bien, por favor, que esta información es desde n igual a 1 hasta infinito, ¿de acuerdo? De n igual a 1 hasta infinito. A partir de esta información, perfecto, ¿qué ocurre? Que podemos hacer esta diferencia. Entonces, el 2 que está aquí sumando, con este que está restando, evidentemente será 0. Y esta información que es negativa, y este negativo con este negativo, me quedará positivo, evidentemente, ¿verdad? Es decir, que nos quedaría la siguiente información. Voy a plantearlo aquí mismo. Mirad, nos quedaría esto positivo, 1 entre n, menos 1 entre n más 1, ¿de acuerdo? Nos quedaría esta información. Entonces, tenemos 1 entre n y a esto le restamos 1 entre n más 1. Si esto fuese, por ejemplo, un medio, la n es 2 menos un tercio, sea, como estamos hablando de n que va desde 1 hacia infinito, es indudable. Este número será seguro mayor. 1 entre n es seguro mayor a 1 entre n más 1. De esto no puede haber ninguna duda. Como será seguro mayor, ¿qué ocurre, por favor? Que evidentemente esta diferencia es positiva, es decir, es mayor o igual a 0 en este caso, ¿verdad? Como es mayor o igual a 0, ¿qué diremos? Que evidentemente esta sucesión es monótona creciente. Esto es lo que indicaríamos en el ejemplo 1 de la página 2.
Si planteamos, por favor, el ejemplo 2, tenemos una sucesión un tanto más compleja. Nos plantean x sub n es igual a la raíz de n más 1 entre n, ¿de acuerdo? En este caso, esta es la información. Planteo también desde que la n es igual a 1 hasta n infinito. En este caso estamos planteando. A partir de esta información vamos a estudiar si es creciente o decreciente. Realizaremos lo mismo que realizado en el ejemplo anterior, es decir, planteamos el término siguiente y el término en cuestión. Aquí correspondería n más 1 entre n más 1, ¿verdad? Y todo ello menos raíz de n más 1 entre n. Importantísimo, por favor, si esta diferencia fuese positiva, entonces diríamos que es monótona creciente. Si fuese negativa, monótona decreciente. Para resolverlo, planteamos, en primer término, se puede sumar esta información si queremos, y nos quedaría raíz, lo voy a plantear aquí mismo, raíz de n más 2, ¿verdad? En este caso, raíz de n más 2. Perfecto. A partir de aquí, vamos a buscar mínimo común denominador. Planteamos la n multiplicado por raíz de n más 2, entre n por n más 1, menos raíz, o n más 1, multiplicado por raíz de n más 1. Y todo ello entre n por n más 1. Perfecto. Ahora tenemos que buscar el denominador. Si este denominador es mayor que este, será positivo y por lo tanto monótona creciente. Si este numerador fuese menor que este, al revés, sería en este caso decreciente, ¿de acuerdo? Ya que el denominador es el mismo en ambos casos, como aquí puedo comprobar. A partir de esta información voy a buscar n raíz de n más 2. ¿Cómo se puede plantear? Puedo plantear, si quiero, dentro la información correspondiente a la n, ¿de acuerdo? Y me quedé lo siguiente, si esto lo planteo dentro, recordad por favor que raíz de n, por ejemplo, es n elevado a un medio, ¿verdad? Entonces, si yo plantease raíz de n cuadrado, correspondería a n elevado a 2 entre 2, por lo tanto, esto sería igual a n. Es decir, que si quiero meter esto dentro de la raíz, tendría que plantear raíz de n al cuadrado por n más 2, ¿de acuerdo? En este caso, ¿sí? Esto entra dentro y multiplica toda esta información. Entra en el radicando y tenemos esto. Y tenemos n por n más 1. Realmente el denominador no me importa ya, pero lo planteo para seguir bien el ejercicio. N más 1 también se va dentro, todo ello al cuadrado. Entonces tendríamos raíz de, para que todo el mundo lo vea bien, tendríamos esta información. Raíz de n más 1 al cuadrado. Recordad, esto es igual a n al cuadrado más 2 veces n más 1, ¿verdad? Y todo esto irá multiplicando a n más 1. Tendremos n cuadrado más 2n más 1 y todo ello multiplicado por n más 1. Perfecto. Esto era restando y n multiplicado por n más 1. Y para finalizar ya me quedaría n cuadrado por n, voy a plantearlo en la parte superior ahora mismo, me quedaría raíz de n cuadrado por n más 2, sería raíz de n al cubo más 2n a la 2, todo ello entre n por n más 1, menos, y aquí tendríamos esto por esto, ¿verdad? Entonces tendría n al cubo, voy a plantearlo aquí, para luego ya hacer directamente toda la información. Tendríamos esto por esto, n al cubo, esto por, bueno, o este por este, más 2n a la 2, este por este más n, y luego más n a la 2, más 2n, más 1, porque multiplicamos todo por 1 también, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría menos raíz de n al cubo más 2 y 1 más 3 veces n a la 2 más 3 veces n más 1 entre n más 1. Entonces, tengo que comparar esto con esto. Es innegable que si las n's, evidentemente, como bien sabemos, fluctúan entre 1 e infinito, si estamos hablando de la misma n en cuestión, ¿qué ocurrirá? Que evidentemente el valor
n al cubo más 2n a la 2 comparado con n al cubo más 3n a la 2 más 3n más 1, evidentemente este valor es mayor, no hay ninguna duda, ¿verdad? Como este es mayor, este valor será mayor que este. La diferencia será negativa. Como es negativa, diremos que es decreciente en este caso, ¿de acuerdo? Que la sucesión sería monótona decreciente. Esta información es la que me importa en un primer término. Una vez hemos visto esto, me podrían preguntar más información, continuamos con el concepto de sucesión convergente, ¿de acuerdo? Esta información básicamente la tenéis en la página 2, parte inferior. Si os fijáis, antes de llegar al punto negrito que tenéis, os plantean sucesiones recurrentes. Ya lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Una sucesión es recurrente cuando depende de los términos anteriores, de alguno de los términos anteriores, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el concepto correspondiente a si la sucesión es convergente, o lo que es lo mismo, que exista límite de la sucesión. Entonces diremos que la sucesión es convergente cuando el límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito, sea igual a un valor cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se cumpla esta condición, diremos que es convergente. Esta es la idea básicamente. También podemos plantearnos la definición que hay aquí. Esta definición aquí en la parte inferior me interesa, pero lo que me importa básicamente es que sepamos posteriormente calcular los límites. Si el límite es un límite finito, diremos que la sucesión es convergente. Si el límite fuese un límite infinito, diríamos que la sucesión es divergente, ¿de acuerdo? Sucesión convergente, límite finito, límite infinito, sucesión divergente. Para estudiarlo básicamente plantearemos ejemplos. Aquí tenéis cierta información adicional conceptual de esta idea, pero me importa el ejemplo 3, ¿de acuerdo? Vamos a plantear en primer término el ejemplo 3a, por favor. Vamos a ir realizando estos ejemplos ahora mismo. En un primer término, mirad, por favor, tenemos x sub n x sub n y nos plantea en este caso 1 entre n infinito a n igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta sucesión, evidentemente, si la planteé sería 1 entre 1, más 1 entre 2, hay más 1 entre 2, 1 entre 2, 1 entre 3, y así progresivamente, ¿verdad? Entonces, en primer término, podríamos mirar si esta sucesión es monótona creciente o decreciente. Lo podría estudiar. Ahora mismo no lo haremos, aunque ya se puede deducir que evidentemente es decreciente, porque cada valor es más pequeño que el anterior, siempre, ¿de acuerdo? Pero aún así se podría llegar a estudiar como antes lo planteábamos, con el cálculo anteriormente indicado. Pero ahora lo que me importa es si es convergente o es divergente. Para mirar la convergencia, miramos básicamente si tiende a un valor o tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, para ello, planteamos el límite de la sucesión. En este caso, el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n. Evidentemente, si tuviésemos que la n tiende a infinito, 1 entre infinito, sabemos que es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, diríamos que es una sucesión convergente cuyo límite es 0. Converge en el 0, ¿de acuerdo? La siguiente, tenemos la siguiente información. Tenemos el límite, la sucesión n entre n más 1 desde n igual a 1 hacia infinito, ¿verdad? Tenemos esta información, desde la n igual a 1 hasta infinito. Perfecto, tenemos esta información. A partir de aquí, ¿qué tenemos que plantearnos, por favor? Si es convergente o es divergente. Para hacerlo, miramos si existe el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito. Si planteamos aquí n entre n más 1, nos quedará infinito entre infinito. Esto es una indeterminación. Como bien sabemos, cuando trabajamos con límites y determinaciones, por ejemplo, infinito en infinito, tenemos muchas opciones distintas. Una muy sencilla es saber que el exponente aquí es el mismo, nos quedará 1, es innegable. También se puede dividir todo entre n, esto entre n y esto entre n.
O también puedo hacer, si quiero, la regla del L'Hopital. Sea como sea, regla del L'Hopital, recordad que era la derivada. Si hiciese la derivada del numerador y la derivada del denominador, y buscamos el límite correspondiente a las derivadas realizadas en numerador y denominador. Sea como sea, nos quedará 1 entre 1, que finalmente correspondería a 1, ¿verdad? En este caso, correspondería a 1. Si alguien tiene dificultades con estos límites, que me lo comente. Pero que estaba comentando, una opción sería, recordad, que si aquí tenemos el mismo exponente que aquí, si esto fuese 2 por n elevado a nada, en este caso a 1, y n elevado a 1, sería 2 entre 1, y me quedaría 2. Pero como aquí no está multiplicando por nada la n, y aquí tampoco, 1 entre 1 me queda igual a 1. Otra opción, si fuese, se podría hacer la regla del L'Hopital. Derivada. La derivada de n es igual a 1 y derivada de n más 1 es igual a 1. Por lo tanto, 1. O también podría haber hecho esto. N entre n más 1 entre n, ¿de acuerdo? Entonces, me quedaría en este caso n entre n, que es 1, y aquí n entre n, que será 1, más 1 entre n, que será 0. Por lo tanto, también 1. Así es como resolveríamos este ejercicio. El siguiente, por favor. Quiero que miremos ahora mismo el siguiente ejemplo. Tenemos esta información, mirad. Tenemos en este caso la información correspondiente a n entre raíz de 10 más n, ¿de acuerdo? A partir de aquí, vamos a mirar cuál es el límite de esta sucesión. Para estudiar el límite de esta sucesión se puede plantear de distintas formas. Miramos primero de todo cuando n tiende a infinito. Me quedaría infinito entre infinito, ¿verdad? También en este caso tenemos otra vez infinito entre infinito. Por lo tanto, una alternativa en este caso, una opción sería hacer como he hecho antes, las derivadas correspondientes. O si prefiero, dividir todo entre n. Si divido esto entre n me quedaría 1 aquí, ¿verdad? Aquí n, repito, entre n me quedaría 1. Y aquí tendríamos raíz de 10 más n entre n, ¿verdad? Entonces, si lo quiero plantear dentro, sería n cuadrados. Y me quedaría 1 entre raíz de 10 entre n cuadrado más n entre n cuadrado. Es decir, que será esto un valor entre uno mayor, esto es 0, tenderá a 0 cuando la n tiende a infinito. Entonces me quedaría 1 entre un valor que tiende a 0 es infinito. Es decir, que esta sucesión sería divergente. No diríamos que es convergente, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, miremos el último ejercicio, ¿de acuerdo? Es el siguiente que nos plantean si la sucesión fuese igual, en este caso, a logaritmo neperiano de x entre x, ¿de acuerdo? Entonces planteamos cuando n tiende a infinito. En este caso tenemos otra vez una indeterminación y para resolverlo y mirar si es divergente como el anterior o convergente como el otro, tendremos que analizar la información correspondiente a una regla, por ejemplo, la regla del L'Hopital. Si recordamos, la derivada de 1 entre, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x y la derivada de x 1. Me quedaría 1 entre x. Cuando la n tiende a infinito, es decir, he puesto x, pero puedo poner n, es mejor en este caso. Cuando la n tiende a infinito, tendríamos 1 entre infinito, que sería igual a 0. Es decir, en este caso, evidentemente, esta sucesión tiende a 0 cuando la n tiende a 0, ¿de acuerdo? Es decir, el límite sería 0. Sería una sucesión convergente. Esta es la idea correspondiente a sucesiones convergentes y divergentes, tan sencillo como estos. Y generalmente no nos plantean de momento límites extremadamente complejos, ¿de acuerdo? Para finalizar, solamente quería que viésemos la información que ya hemos comentado en la página 2 de las sucesiones recurrentes. Y si os fijáis, tenéis aquí en este caso una sucesión, que es la siguiente, como podéis comprobar, ¿de acuerdo? Sería una sucesión recurrente porque viene determinado por términos anteriores. Os plantean esta, por favor, tenéis x sub n es igual a x sub n menos 1 menos x al cuadrado n menos 1 menos 2 entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la información. También podrían plantearme aquí menos x n menos 3 y aquí x n menos 2, por ejemplo, ¿de acuerdo?
podrían plantearme que hiciesen. Es una alternativa que dependen, evidentemente, esta sucesión depende de elementos anteriores. O podrían plantearme, pues esto, un valor cualquiera, y tenemos 2 y 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí depende en términos anteriores, de ahí que digamos que es una sucesión recurrente. Una vez visto esto, hemos acabado ya la clase esta muy introductoria, muy sencilla, pero para tener una visión de lo que iremos analizando, y en la siguiente clase ya estudiaríamos las series, ¿de acuerdo? Se complica un poquitín el concepto de serie respecto a sucesión, pero si se entiende las sucesiones, series no será mucho más complejo. Lo dejamos por aquí hoy ya y nos vemos en la siguiente clase. Mucha suerte.